¿Qué tal amigos de Kiss FM? ¿Qué tal amigos de BiblioKiss, este espacio consagrado a las letras, a la literatura, a los buenos libros que nos gusta leer en Kiss FM? Hoy tenemos con nosotros un protagonista que nos viene a hablar de su nueva novela. Él es Luis García Jambrina. Profesor, bienvenido a Kiss FM. Encantado de estar aquí. Bueno, viene a hablarnos de El último caso de Unamuno. Es una novela muy particular, histórica, se remonta al año 36, los primeros días, las primeras semanas de mando de Franco, una España convulsa, tensa, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente en estos textos? ¿Qué se va a encontrar la gente en este último caso de Unamuno? Bueno, se va a encontrar una mezcla de novela histórica, en este caso de esos primeros meses de la Guerra Civil, en Salamanca, una ciudad en retaguardia, pero también, pues eso, muy metida en la guerra. Por allí se cocía todo en ese momento, y también una novela negra, una novela claro, detectivesca, donde hay varios casos, uno de ellos investigado por el propio Unamuno, que es sujeto de la investigación, y el otro es su propia muerte. Muere claro, el 31 de diciembre del 36. Es una muerte sospechosa y bueno, hay dos personajes que ya conocemos de la primera novela que tendrán que investigar esa muerte. Bueno, decíamos que es el último caso de Unamuno, es la segunda entrega. Bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora este último caso? Bueno, esta novela es una novela que yo tenía ganas de escribir desde hace casi 40 años. Bueno, se ha macerado, ¿no? Sí, de alguna manera, efectivamente. De la época en la que yo trabajé en la Casa Museo Unamuno como becario, bueno, cuando acabé la carrera, y bueno, entonces me hubiera apetecido escribir esa novela sobre esos últimos meses. Lo que ocurrió es que yo no me sentía preparado para ello. Yo estaba iniciando mi carrera universitaria. Sí. Y también, bueno, acababa de aparecer un libro que trataba un poquito el tema, no era de ficción, de modo que lo fui dejando, y ya muchos años después de 13 novelas que había publicado, ya me sentí con fuerzas y con ganas de escribir esta novela, y por eso me he saltado un poco la cronología, porque mi idea es que haya más novelas sobre Unamuno que irían entre la primera, la que publiqué hace 2 años, y esta. Bueno, viendo el libro y hablando del personaje, ¿no? Un personaje con tantas aristas, tan poliédrico, podríamos decir, como Unamuno, ¿no? Vemos que es un personaje pues contradictorio a veces, incómodo, pero un tipo muy valiente al fin y al cabo. Claro, ¿cuál es la definición que tú querías darle a Unamuno? ¿Qué cara querías mostrar de Unamuno en la novela? Bueno, quería mostrar un poco el Unamuno tal y como era, como yo creo que era, ¿no? Eso, como has dicho, poliédrico, con muchas caras, a veces contradictorias entre sí. No es que él fuera contradictorio, él era paradójico y complejo, pero sí de muchas caras. Y quería mostrarlas todas, y sobre todo quería mostrar un Unamuno humano. El Unamuno fuera de su pedestal, sí, donde lo ponemos, y ahí lejos y distante, y quería también pues eso, mostrarlo en su vida cotidiana, con su mujer, con sus hijos, como profesor, como escritor, y en este caso, claro, lo metí en problemas con esta investigación y esos terribles meses del año 36 en los que él pues se va quedando solo, claro, en medio de esa ciudad ocupada por las fuerzas de Franco, por las milicias falangistas, etcétera. Y me parecía una situación muy dramática para mostrar cómo era realmente Unamuno. Como decíamos al principio, ¿no, profesor? Eres profesor en la Universidad de Salamanca. También, nos lo acabas de contar, tienes una estrecha vinculación con Unamuno, con la historia de Unamuno, con todo lo que rodea al genial personaje, ¿no? Claro, ¿cómo te condiciona esto, no? Yo creo que desde el punto de vista del lector, ¿no? Yo creo que te ayuda, ¿no? Que es una ayuda, desde luego, a la hora de desarrollarlo. Pero no sé tú como escritor cómo lo vives, ¿no? Bueno, si es más presión que ayuda, no lo sé. Sí, la presión existe. Es un personaje complicado. Todo el mundo sabe más o menos quién es. Todo el mundo tiene su idea. Es muy controvertido. Entonces, ahora, enfrentarse con un personaje así es complicado. Pero bueno, esa cercanía, esa empatía que se puede decir que yo siento por el personaje me ayuda. Yo intento tratarlo de tú a tú.
O sea, con mucho desparpajo y naturalidad, y no dejarme, pues eso, cohibir por el personaje, ¿no? Hay muchas veces este tipo de novelas o películas que hablan de personajes muy conocidos, con mucha personalidad, pues a veces notas como el autor o el director se sienten un poquito aplastados por esos personajes. En mi caso he tratado de que no sea así, de mostrarlo. Mostrando caras poco conocidas. Todo el mundo se extraña de que Unamuno tuviera sentido del humor. Siempre creen que es una persona muy tortuosa y atormentada por sus obsesiones religiosas, pero no, tenía un tremendo sentido del humor y una capacidad de satirizar. Era un artista del insulto, eso lo vemos en muchas circunstancias, y bueno, pues yo quería mostrar también ese Unamuno. Eso en cuanto a Unamuno, pero también hablamos del ambiente universitario, del ambiente en Salamanca, ¿no? La Salamanca monumental, también la Salamanca, una ciudad ocupada efectivamente por aquellas tropas en esos tiempos tan terribles, ¿no? ¿Cómo ha sido al final esa cocina de estos dos mundos, ¿no? La Universidad, Salamanca, ¿cómo te ha salido? ¿Cómo de cómodo estás o cómo de satisfecho estás con el resultado? En mis novelas siempre los lugares, en este caso Salamanca, que ya aparece en otras novelas mías, tienen un gran protagonismo. No son meros escenarios donde ocurren las cosas, sino son auténticos personajes. Yo intento que los lectores visualicen muy bien esos lugares, esas calles, con su monumentalidad, pero también, pues los rincones oscuros. En ese caso, además, Salamanca era una ciudad muy cosmopolita, porque además de las tropas de Franco y las milicias de Falange, pues estaban por ahí soldados italianos, soldados de la Alemania nazi, legaciones diplomáticas, espías, buscavidas, había de todo. Nunca vivió un momento tan agitado en la ciudad de Salamanca. La universidad, claro, tiene un papel importante porque Unamuno todavía en ese momento era rector vitalicio, pero también porque la universidad se pone al servicio de los sublevados, y eso tiene mucha importancia en la novela, ver cómo pues es una institución del conocimiento, del saber, se pone al servicio pues de unos militares, ¿no? Que no vienen a enderezar la república ni a restaurar la monarquía, sino a fundar otro estado, otro régimen diferente, y ahí tuvo mucha importancia la universidad y algunos catedráticos de la universidad, que eran juristas penalistas, que son los que ayudan a Franco en ese aspecto legal, ¿no? Y eso aparece en la novela a través de la trama del crimen que tiene que investigar el propio Unamuno dentro de la novela. Vayamos a eso, ¿no? Al tema de la documentación, porque estamos viendo, charlando con Luis, vemos efectivamente cómo detrás de cada novela hay, y por lo que nos estás contando de esta, ¿no? Hay un grandísimo trabajo de documentación, de rigor histórico, buscar fechas, citas, pero claro, también hay mucho de fabular, hay mucho de trama inventada, ¿no? Es la salsa, ¿no? De esta novela negra, podemos decir, esta novela de este género, ¿no? ¿Cuándo decides hasta aquí el rigor? O sea, cuando llega el momento, oye, ya está, hasta aquí el rigor, vamos a fabular, vamos a empezar a darle condimento a esto, ¿no? A ver, yo procuro siempre documentarme todo lo posible. En primer lugar, porque abordo temas que a mí me interesan, claro, aunque no fuera a escribir la novela. Claro. Y luego, a partir de ahí, cuando no queda otro remedio, pues invento. Exacto. O sea, yo tengo una norma que es: si quieres inventar, documéntate. Entonces yo me documento, me baso siempre en lo que sabemos, y a partir de ahí fabulo todo lo que sea necesario. Es la ventaja que tenemos los novelistas frente a los historiadores, que podemos llegar a donde ellos no llegan. Podemos completar las lagunas, etcétera, y en este caso hay varios enigmas, entre ellos la muerte de Unamuno, y yo ahí puedo basarme ya no en pruebas documentales, sino en testimonios que a mí me han llegado de personas que conocieron a personas que estaban en el entorno de Unamuno y que sabían cosas que podían arrojar luz sobre ese misterio que es la muerte de Unamuno. Yo no tengo ningún problema en utilizar esos testimonios, aunque luego no pueda probarlos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo siempre que hay algún documento o algo en lo que basarme, lo utilizo. ¿Por qué no? A mí me parece que la realidad es muy interesante. Total. Ahora, claro, siempre hay cosas que no podemos saber.
¿Qué ocurrió en la casa de Unamuno esa última tarde del año 36? Solo había 2 personas, las 2 han muerto, una era la víctima, el otro un sospechoso, el único testigo. Entonces ahí tienes que echar mano de la invención, siempre basándote en indicios. Indicios hay muchos, hay que saber buscarlos y saber interpretarlos también. El trasfondo político, estamos viendo que la novela es fundamental, ¿no? Y también la creación de ese trasfondo político, ¿no? La propaganda, la prensa oficial, esos silencios, este caldo de cultivo, ¿no? De lo que luego vino a ser el régimen que todos conocemos, ¿no? Pero ¿qué querías contar sobre eso, ¿no? Sobre esa forma de fabricar el discurso, ¿no? Fabricar esas realidades, ¿no? Esto nos suena familiar incluso ahora, ¿no? En el siglo XXI, esta manera de fabricar discursos, ¿no? ¿Qué querías contar en la novela sobre esto? Bueno, pues quería mostrar cómo las guerras, sobre todo las guerras ya contemporáneas, no se hacen solo con las armas. Totalmente. Se hace con otras armas, otros instrumentos, que es la prensa y la propaganda. Y en este caso, dentro del bando nacional, eso tenía mucha importancia. A través de la Oficina de Prensa y Propaganda, que no por casualidad estaba en un edificio universitario, la sede, y la dirigía en ese momento Millán Astray, el fundador de la Legión. Entonces quería mostrar cómo funcionaba eso a través del caso de Unamuno, porque el caso de Unamuno es particular, forma parte de su biografía, pero también es un caso, pues eso, muy simbólico, que representa un poquito todo lo que sucedió ahí en la guerra, sobre todo en retaguardia, ¿no? Pues eso, cómo la propaganda, pues hábilmente utilizada, pues ayuda a ganar la guerra. ¿Cómo funcionó la propaganda en el caso de Unamuno? No bastaba con que muriera o desapareciera, sino que enseguida pues salió una versión oficial de la muerte que luego se fue completando y matizando y que se repitió tanto que ha llegado a nuestros días. Total. Solo unos poquitos hemos cuestionado esa versión oficial y hemos investigado para ver qué es lo que realmente ocurrió. Y yo creo que en este caso se ve de maravilla todo eso, ¿no? En este caso, además, en una ciudad en retaguardia. Las guerras no solo se hacen en las trincheras, en el frente de batalla, también en las ciudades de retaguardia se hace la guerra. También hay pues actos muy sanguinarios y crueles, se fusiló a muchísima gente y Unamuno quiso dar testimonio de eso. Y de ahí que al final pues su muerte se explique un poco por este conjunto de circunstancias. O sea, la propaganda funcionó muy bien en el caso de Unamuno y trataron además de utilizarlo, de convertirlo en unos falangistas, lo entierran, lo convierten en uno de los suyos. Todo eso es propaganda. Propaganda que además pues tenía muy en cuenta pues los conocimientos que venían de Alemania a través de la figura de Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, de la Alemania nazi, ¿no? Es una novela que, como hemos tocado muchos palos, hablamos de la guerra civil, hablamos de Unamuno, hablamos de la Salamanca de retaguardia en ese horrible acontecimiento de la historia española, ¿no? ¿Lo ves en película? ¿Ves la novela en un elemento visual? ¿Lo visualizas como película, como serie, algo que está tan de moda ahora, de los libros, ¿no? Bueno, yo personalmente sí la visualizo. De hecho, tiendo a escribir novelas en las que se visualice. No solo es importante la trama y la construcción de los personajes, sino también visualizar el espacio, la atmósfera que había en la Salamanca de entonces. Quizá un poco porque yo estudié guión. Claro. En Salamanca. Tengo un guión de escritura de ficción para cine y televisión, y bueno, nada me agradaría más que ver en imágenes esta historia, que ya de por sí, ya en la propia novela, pues es muy visualizable, ¿no? Claro. Y bueno, esa estructura que tiene tan compleja con esas dos líneas temporales sería relativamente fácil de llevar a la pantalla, ¿no? O a una miniserie de televisión. 14 novelas, 13 novelas después llegó esta.
Ya nos has contado que no va a ser la última, que amenaza Unamuno con volver a nuestras vidas de la mano o por mano de Luis García Jambrina. ¿En qué estás ahora? ¿Cuál es la siguiente parada? Sí, bueno, que se pueda contar. Bueno, estoy con otras novelas, con 2. A falta de 1, 2. Sí. Yo no paro. O sea, yo escribo por necesidad. Yo escribo por terapia. Para mí es fundamental estar escribiendo y me permite, pues eso, evadirme de la realidad inmediata, ¿no? De los problemas, y aparte que me divierte mucho la escritura, ¿no? Casi todos los procesos que tiene, desde la documentación hasta la corrección final, que es lo que menos me gusta, ¿no? Porque ya estás un poco saturado de la novela. Pero bueno, ahora estoy con una novela que tiene lugar en Barcelona en los años 60 y que es un poco un homenaje a otro escritor. Me gusta trabajar con escritores, que tengan una fuerte personalidad y una vida interesante y atractiva. Y en este caso es Francisco González Ledesma, que es uno de los padres de la novela negra española, junto con Vázquez Montalbán, pero que durante los años duros del franquismo fue un novelista de esos que escribían con seudónimo, de esos que escribían novela de kiosco, como Marcial Lafuente Estefanía, novelas del oeste, novelas policíacas, y me gustaría hacerle un homenaje a ese tipo de literatura, ¿no? Que tantos lectores hizo, que tan importante fue para generaciones, ¿no? De lectores, y también todo ese mundo de las historietas, de los tebeos, o sea, de la cultura popular en el franquismo y concretamente en los años 60. Eso es con lo que estoy ahora. También con una trama negra, sucede en Barcelona, en el entorno de lo que ahora llaman el Raval, que antes era el barrio chino, el distrito quinto, y esa es una de las novelas con las que ahora estoy trabajando. Pues seguro, o esperamos por lo menos que pueda venir a visitarnos Luis García Jambrina cuando esto esté ya en papel, cuando lo tengamos en este formato. Lo que sí está claro, y el que sí está ya en papel en este formato, lo tenemos en la mano, el último caso de Unamuno. Luis García Jambrina, muchas gracias por haber venido a charlar de esta novela y de literatura. Pues un placer estar aquí, y nada, hasta otra ocasión, y un saludo a todos y todas los oyentes. Muchas gracias.